acontece? Barbie te va a narrar, lamentablemente, una noticia que nos pone mal a todos, sobre todo todos aquellos que somos alérgicos, que en realidad la costa del litoral, la gran mayoría nos hemos convertido en alérgicos por el calor, la humedad, por el río, por todo lo que supone vivir en estos lares. Algunos con más intensidad, otros con menos intensidad. Y nos hemos puesto a investigar lo que han dicho los profesionales, sobre todo los alergistas, los médicos neumonólogos, de la necesidad de andar equipados, sobre todo si es gente que está también mucho trabajando en el campo, en el interior, no solo con un Decadrón, sino con otro tipo de insectables, que es lo que te va a dar tiempo para llegar a un nosocomio y no perder la vida. Por ejemplo, lo que decía el doctor Calí es estar siempre equipado con adrenalina, porque eso es lo que te acelera el corazón durante los primeros 3 minutos, combate lo que puede ser alguna picadura de algún insecto, avispa, abeja, hormigas, para que le dé tiempo al Decadrón a actuar, si no el Decadrón no termina de actuar. Barbie, contanos qué es lo que está pasando en el hospital, ¿por qué estás ahí? Caso, un deceso. En esta oportunidad hablamos de un hombre de 54 años que sufrió un shock anafiláctico que tiene que ver con lo que mencionaba. Lo picó una abeja, concretamente, y esa fue la causa de su deceso. Al llegar a este nosocomio, donde nos encontramos en el Hospital Regional San Martín, se conoció luego de su ingreso su deceso. Y en este sentido también podemos mencionar que ha fallecido este hombre tras ser picado por una abeja. Fue en la costanera de la ciudad de Paraná. Este trágico episodio que se registró el día viernes por la noche en la ciudad de Paraná, cuando el hombre de 54 años murió tras ser picado por una abeja en la plaza de la locomotora, ubicada, ustedes sabrán, en la costanera baja, cerca del sector gastronómico habilitado para ese fin de semana. La víctima, identificada como Cristian Vergara, se encontraba en la zona cuando sufrió la picadura. Poco después comenzó a presentar una reacción alérgica severa, lo que lo obligó a su urgente traslado aquí donde estamos ubicados nosotros. A pesar del esfuerzo del personal médico, Vergara falleció poco después de su ingreso al centro de salud que ustedes pueden observar. Según han confirmado fuentes hospitalarias, la causa de la muerte fue un shock anafiláctico, una reacción extrema del sistema inmunológico ante la picadura del insecto. El caso conmocionó, por supuesto, a la comunidad y encendió la alarma sobre los riesgos de este tipo de reacciones, especialmente en personas alérgicas. Y por supuesto las autoridades van a evaluar, reforzar los protocolos de primeros auxilios y mejorar, como bien decías Horacio, ¿no?, la disponibilidad de recursos de emergencia en espacios públicos, sobre todo en zona con gran afluencia de personas durante eventos o fines de semana. Es importante también lo que mencionabas, porque estamos hablando de un segundo caso, al menos en estos últimos tiempos, de 2 personas que fueron picadas por abejas y luego trascendió su deceso. Estás absolutamente en línea, Barbie, con este tema. Hasta hace poco también otro joven, muy joven, recuerdan ustedes, que además era amigo de cada uno de estos médicos que nosotros estamos citando, amigo del médico, el doctor Nicolás Calí, que salió por todos lados. Era un chico joven, el que había fallecido con anterioridad, 54 años, es una persona muy joven también. ¿Por qué? Y de eso nos fuimos enterando todos los alérgicos, porque deja el cuerpo registros de alguna picadura que haya tenido alguna vez el organismo con anterioridad. Eso no lo sabíamos nosotros. Uno por ahí en el transcurrir del tiempo no se dio cuenta y cuando era chico, adolescente, en algún momento de su vida, puede haber sido picado por una avispa, puede haber sido picado por una abeja, puede haber sido picado por una hormiga, y eso va dejando registro en el sistema inmunológico del ser humano, que luego se recupera rápidamente, que parece que no sucedió absolutamente nada. El problema es que potencia, es como que queda como una especie de reservorio encapsulado dentro de un lugarcito del sistema inmunológico, que en algún momento, si está bajo de defensa y vuelve a ser picado por, en este caso, una abeja, se le desata este cuadro que te acaba de mencionar Barbie, que es casi imparable, si no lo tomás demasiado a tiempo. Y por eso recomendaba justamente
el doctor Calí, como otros alergistas y otros inmunólogos, mirá cómo estoy yo, en plena gripe, me llega a picar cualquier bicho, termino tocando el arpa también. Que no solamente hay que estar equipado con un pinchazo de Decadrón, como que te va a salvar eso inmediatamente, porque el Decadrón incluso tarda unos 10 minutos en actuar para desinflamar, para llegar a las arterias, para llegar al corazón y demás. Y durante ese tiempo ya es tarde. Entonces están recomendando justamente inyectarse adrenalina, que es un sistema para que te ponga la energía un poco el cuerpo en un estado de bombeo al máximo, de ultradefensa, para que uno quede como exacerbado, excitado, vamos a decirlo de esta manera. No soy médico, pero lo estoy diciendo burdamente, hasta que el Decadrón vaya entrando en sangre y puede evitar la muerte. Todas esas cosas nos estamos anoticiando luego, lamentablemente, del fallecimiento de un joven en la ciudad de Paraná, de otra persona también en el interior de la provincia de Entre Ríos, muchos trabajadores que en la zona rural vienen sufriendo este tema de las picaduras de insectos, y ahora lamentablemente otro joven de apellido Vergara, hombre joven de 54 años, que acaba de fallecer en plena costanera baja de la ciudad de Paraná. Me imagino que estaba tomando mate con la familia, tiene que haber estado paseando. No sé, Barbie, qué otro registro, qué otro dato tenés de este pobre muchacho. No, Horacio, es lo que he mencionado, pero además agregaría lo mencionado, que es muy importante tener conocimiento si uno es alérgico, como bien hacías referencia a la transitabilidad luego de la picadura de antaño, pero es importante también saber, como persona externa, qué es lo que hay que hacer, pero también con las medidas necesarias, porque hablamos del uso de la adrenalina, pero también es importante recurrir a un profesional. No es lo mismo aplicarle adrenalina a una persona que no tiene enfermedades preexistentes a las que sí. Por ejemplo, a un enfermo cardíaco o con afecciones respiratorias, ¿es indicado inyectarle adrenalina? Es una de las preguntas. ¿Es correcto? ¿Sería indicado un Decadrón hasta llegar al nosocomio más cercano? Y otra de las cuestiones son los tiempos, porque como bien mencionabas, luego de la picadura son pocos los segundos que se transitan para quitar directamente el oxígeno a la persona. Y luego de esa picadura y aplicación de Decadrón, según tengo entendido, después se lo interna a esa persona para un control. Al menos 4 horas más tiene que estar en observación. Son cosas muy delicadas y que, por supuesto, dejaría la voz de un profesional. Pero hay cosas indicadas y sugeridas, pero no hay nada mejor que estar bien informados. Y por eso están los profesionales y también uno que esté preparado para hacerle frente a cualquier situación, ¿no? Además de las políticas que mencionábamos, que sería interesante que, así como está la carpa de quienes impulsan las actividades culturales y sociales, que haya un efector de salud que también esté acorde a las circunstancias, porque no estamos ajenos, no solo en el campo sucede, no solo en las rutas sucede, que de hecho un policía, porque es el tema del día hoy, mencionaba que presenció un caso, él prestando servicios en las rutas de la provincia, que llegaba un camión zigzagueando con un hombre prácticamente hinchado en su rostro, manifestando que fue picado por una abeja. El policía estaba en conocimiento. Eso fue importante y fue clave. El policía sabía que algo le tenía que aplicar, le dijo, ¿tenés Decadrón? Y así efectivamente le manifestó el camionero, que había sido picado por una abeja y que venía zigzagueando ya casi inconsciente, le indicó dónde estaba el inyectable y el policía se lo aplicó para llegar con vida y luego salir de esta situación. Es decir, que no solo pensamos en la responsabilidad que tenemos cada uno con nuestra salud, sino también el resto para accionar de manera correcta, ¿no? No solo estamos hablando de personal en esta oportunidad efectivos policiales, de la fuerza policial, sino también de salud y los familiares mismos. 100% de acuerdo con vos. Obviamente, si vas a salir y tenés amigos alrededor o la familia, ya vos previamente vas munido de Decadrón y también de adrenalina, porque el médico al que previamente visitaste te autorizó para tal fin. Esto desde ya.
No es que nosotros te estamos diciendo andá a buscar adrenalina, llévalo adentro, porque no. Primero vos tenés que ir a un médico, un neumonólogo, un alergista, que te mire cómo está, el chequeo general, que te diga efectivamente vos tenés nivel tanto de alergia, te llega a pasar esto, inyectate un decadrón, si ya había sido picado con anterioridad, tené a mano el tema de adrenalina, etcétera, etcétera. Esto primer punto, porque claramente después de que te inyectaste, no es que te vas a tu casa o seguís paseando en la costanera o te vas a... No, es para llegar al nosocomio de manera urgente, porque son segundos que vos estás entre la vida y la muerte. Es automático. Después el traslado, el que tenga al lado, el patrullero, la persona con que estás, la ambulancia y demás. Y tercer punto, que es muy bueno el que citó Barbie, muy bueno, que teniendo en cuenta que los fines de semana, porque estamos hablando, o días feriados, de alta transitabilidad o conglomeración de gente, que tiene que ver por los feriados, fines de semana, un lugar, una de las carpas, uno de los ámbitos preparados justamente para atención sanitaria rápida, de emergencia, inmediata, por lo que se dan en estas cosas. Bueno, exacto. Fíjense, ¿no? Sí. Una abeja en plena costanera de la ciudad de Paraná. Alguien necesita una atención inmediata. Y abrís una ventana, Barbie, que después, ahora te doy pie, que después quiero ampliarlo, porque no solamente lo dejo a esto cerrado, sino al sistema de ambulancia y de salud misma de la ciudad de Paraná y la provincia de Entre Ríos, y te lo puedo trasladar al deporte. Te escucho. Lo que yo mencionaba, lo que pretendía también aportar, Horacio, es por qué solo en eventos deportivos, más precisamente en encuentros de fútbol, es obligación una ambulancia y no lo es en un evento de tal magnitud, diría hasta el triple de personas, en una actividad que trasciende de por sí, por sus antecedentes y por el marco que se da, ¿no? Estamos hablando de un feriado, un fin de semana largo. ¿Por qué no es obligatorio la ambulancia de salud, o sea, una ambulancia que preste servicio de salud en un evento de tal magnitud, cuando uno va y evidencia que la concurrencia es mayor que un estadio popular? O sea, este fin de semana pasaron más de 2 estadios, por ejemplo, de Sportivo Urquiza, porque lo sabemos, es multitudinaria la convocatoria. ¿Y querés que sume esto? Te sumo más, te sumo más. Aguárdame un poquitito, no puedo estar en 500 lugares a la vez. Te sumo más. Esas ambulancias que vos estás citando, sobre todo cuando son de deportes amateur, la gran mayoría va preparado para una cuestión de presenciabilidad. Ni siquiera van equipados con lo que realmente requiere. Tenés un tajo, como nos pasó la otra vez en Santa Fe, no tienen para hacerte un puntito. Es porque el médico está presente para más o menos bendecir, arreglar, decir, bueno, hay que trasladarlo, no trasladarlo. Ni siquiera muchas de esas ambulancias que van y marcan presencia tienen a veces un decadrón o tienen a veces mucho menos adrenalina. Hablábamos justamente con los titulares de ellos o con los médicos, te dicen, no, la verdad que estamos para observar y decir, no, sí, te conviene ser trasladado para que te hagan un punto, pero no tenés acá para hacerle un puntito, no, acá no hay, no. Claro. Pero y si tenés que inyectarlo con algo, no, está. No. ¿Me entendés? Que es mucho también de hipocresía, hasta en la atención primaria de muchos de los sistemas de salud, y no quiero mencionar marcas, ni nombres, ni empresas, porque estoy hablando, por ejemplo, de una de Santa Fe, en las cuales están marcando presencia porque es reglamentario, pero ni siquiera tienen el equipamiento mínimo. Y ahora voy al teléfono, sí, decinos. Sí, Horacio, independientemente también de la responsabilidad que tengan los organizadores de cualquiera sea el evento público, también debe haber una responsabilidad personal. Entiendo yo, si yo sé que mi hijo tiene una afección respiratoria, voy a estar prevenida. Es decir, que cada uno de aquellos que sepan que es importante tener conocimiento de uno mismo, ¿no? Realizando las consultas a los profesionales pertinentes, con un diagnóstico pertinente, uno debe estar prevenido. Es decir, que la responsabilidad pasa primero por uno y después por el resto. Entiendo yo, al menos yo lo aprecio así.
No tengas dudas, no tengas dudas. Uno tiene que hacerse cargo de su condición de enfermo o alérgico y tiene que estar al tanto de si fue picado o no con anterioridad y tiene que informar al resto de los que tiene alrededor permanentemente. Che, me llega a pasar esto, no lo duden, inséctenme. Mirá, me están mandando desde el canal un mensaje que envía Juan y dice: hola, buen día Horacio, a mi nieto lo picaron las avispas el jueves, urgente lo llevé al centro de salud Carrillo en San Agustín y me le salvaron. Y lo salvaron. Hubo una rápida y muy buena atención por parte de la doctora de turno y las enfermeras. Bueno, es una muy buena noticia, pero te voy a decir algo, Juan. Llegaron a tiempo. Te lo salvaron ahora y ya queda sentado que te picó una avispa. Claro, porque es joven tu nieto y en general pasa eso, pero probablemente a partir de este momento, vos, Juan, tenés que decirle a tu nieto que de aquí en más, si eso vuelve a ocurrir, va a tener que estar muñido. Primero que te lo diga la médica si te estamos mintiendo o cuál es la condición de tu nieto, pero va a tener que de por vida estar muñido en algún lugar de un decadrón y de también un inyectable de adrenalina, porque cuando crezca este registro de esta picadura le queda de por vida y puede suceder lo mismo que estamos contando hoy, lamentablemente, con este joven de 54 años. El cuerpo tiene memoria. El cuerpo te guarda en el ADN, lamentablemente, estos insectos de mierda, en el ADN o no sé dónde del sistema inmunológico que te lo desata de una manera exponencial la segunda vez que te pica justamente este insecto. Es una cosa de locos, pero no lo sabíamos. Creo que los científicos tampoco y ahora lo han descubierto con todo el tema del trabajo del ADN. Sí, Barbie. No, por último, no despertar tampoco, sí alarma, estar atentos y conscientes, pero tampoco generar, desconfiar o por allí, abejas hay en toda la ciudad de Paraná, en cada rincón de Paraná, tal vez no las vemos. Sí. Exactamente, porque lo que hay que generar es conciencia y responsabilidad, porque abejas y avispas hay en todos lados, en el patio de la casa de todos tenemos. Y otros dicen que cuando uno las molesta o se acerca es cuando pican. Hay que tener conocimiento, hay que estar informado primero para luego tener miedo. No hay que tener miedo, sino hay que tener conciencia para no generar esta psicosis, como decías, Horacio, porque donde andemos siempre hay abejas y avispas. Hay que circular con seguridad, con tranquilidad, hay que estar informado y hay que tener las medidas preventivas del caso. Si vos no te Nada acercás, más, porque no hoy hablamos de las abejas, mañana de las atacan. avispas, luego de la gripe. Es lo mismo. Hay que estar cuidado, hay que cuidarse, fundamentalmente. Barbie, bueno, están llegando innumerables mensajes, pero si no, vamos a quedar... Pero bueno, es el tema, ¿no? Buenos días, dicen, esas picadoras de insectos son consecuencias extremas, con consecuencias extremas, no se están viendo más seguido luego después de la pandemia, dicen María. No, tal vez nos estamos dando cuenta un poquito más de lo que está aconteciendo. En la pandemia teníamos el tema del COVID ahí como algo muy preponderante y encerrados todos. Ahora, si estás queriendo hacer una analogía, María, sobre si porque estuvimos encerrados nuestro sistema inmunológico descendió y por lo tanto ahora cualquier picadura se nos desata, no creo que sea así, pero no soy profesional en eso. Hola, sí, no, por eso. Hola, muy buena la acotación de Barbie. Yo como feriante no tenemos ninguna emergencia en época de feria grande como la Semana Santa. Soy alérgica, dice Nidia. Te dejo, dale. Lo que decía Horacio también por último ya, y porque tengo que continuar con mi labor, las abejas cumplen un rol elemental en lo que es el aporte que brindan a la sociedad y a la polinización. Es decir, que sin abejas también, ¿qué sería la sociedad? Es otro interrogante que hablo allí, porque también es un tema muy amplio y es interesante conocerlo. El mundo de las abejas es maravilloso, también sería interesante conocerlo. Precioso. Porque sin abejas no podríamos vivir. Se los dejo resumido así,
porque cumplen un rol fundamental en lo que es la flora, la fauna, pero también en nuestra vida. Luego seguramente vamos a tener otra oportunidad y si es de tu agrado continúo con el tema porque a mí me interesa. He leído sobre las abejas y he estudiado con mi niño también, le he dado a entender que las abejas son parte de nuestra vida y hay que cuidarlas, no hay que molestarlas. Así que en otro episodio, si te interesa, podemos compartir la historia, pero fundamentalmente para saber su aporte en la sociedad y en la humanidad, por sobre todas las cosas. Dejo ese interrogante, ¿qué seríamos? ¿Qué sería la humanidad sin las abejas? Quieras. Para que podamos nosotros después deslindar o desarrollar este tema en algún otro momento. Voy a seguir con los móviles, Horacio, porque tengo que seguir trabajando. Barbie, esto está claro, no es... Dale un beso, te libero, dale, te libero, pero bueno, no es un tema menor. A ver, esto no es el ser humano contra las abejas, contra las avispas, contra los insectos, porque son fundacionales y fundamentales. Esto no es así. Digo, nosotros tenemos una predisposición, muchos de los que vivimos en esta zona del litoral, de alergias, ¿ok? En tema de las alergias se ven profundizadas si algún insecto se ve atacado. La abeja, la avispa, no ataca. La hormiga por ahí te picó porque se sintió atacada o algo por el estilo. Un alacrán. Hay que tener... Bueno, son bichos que se van a defender, no te van a ir a atacar. ¿Está claro? Incluso muchas de las víboras. ¿Sí? Las víboras no te van a ir a atacar. Se van a defender si ven que se sienten amenazadas. Ahora bien, con el devenir del tiempo, la ciencia descubrió de que cuando vos has sido picado por una abeja o una avispa de antaño no te diste cuenta, se potencia mucho más en una segunda picadura porque el organismo, el sistema inmunológico, guarda ese registro. Se dispara más. Lo potencia, lo multiplica, lo viraliza. Esto es algo que ni siquiera los médicos sabían hasta hace poco tiempo atrás, y tiene que ver con todo el avance investigativo del ADN, de la ciencia y lo que se va conociendo. Por eso empiezan a recomendar con estos desenlaces fatales que antes no teníamos conocimiento de por qué, porque antes reventó con un problema de un paro respiratorio, cardiorrespiratorio, que hoy se va sabiendo qué produce eso. Produce que justamente tuvo una reacción alérgica, que no le permitió respirar, que tuvo un sofocón, que el sistema inmunológico estaba decaído. Hoy se empieza a conocer un poco más los pormenores que desatan un desenlace. Entre ellos esto, los que tenemos esta propensión alérgica. Por eso recomiendan los médicos que nosotros no estamos oficiando que vos tenés que ir al médico, decirle, mirá, me pasó esto, me pasa esto, me pasa esto, ¿qué me recomendás vos? He escuchado en la tele que dicen que a lo mejor es bueno tener no solamente el Decadrón, sino un poco de adrenalina por si me vuelve a suceder algo de esta naturaleza. ¿Es correcto, doctor? ¿No es correcto, doctor? Y hace lo que te diga el médico. Nosotros estamos trasladando lo que dicen los profesionales del ámbito de la salud. Porque también es cierto lo que dice Barbie. A lo mejor el médico te dice, no, en tu caso es bueno lo de la adrenalina, pero en tu caso no porque vos tenés un problema cardíaco. Prefiero esperar a que actúe el Decadrón. Bueno, ¿está? Hacé lo que te diga el médico, ¿está? Pero esto es todo descubrimientos que se van dando con el avance del análisis científico. Hoy, lamentablemente, otra persona joven, 54 años, acaba de fallecer. Porque esto es lo que más bronca te da, porque seguramente es un tipo sano, que esto y lo otro, que estaba disfrutando en familia, estaba paseando, estaba haciendo deporte o estaba disfrutando de la ciudad de Paraná y en plena costanera baja te picó una abeja, se habrá sentido amenazada, pimba, y no alcanzó a llegar al nosocomio. Lo del centro de asistencia me parece fundamental, dio la clave Barbie, debe haber. Cuando hay fines de semana largos, como pasan en estos fines de semana que son entrecortados y hay distintos eventos donde hay mucha gente y demás, como así es obligatorio que te piden justamente cuando están los partidos de rugby, de fútbol, de softball, de hockey, de esto, lo que está la ambulancia, muchas de ellas no con el equipamiento necesario, y lo resalto de nuevo, sobre todo por estos temas que estamos viendo, por estos temas, no solamente es un golpe, una quebradura, un tajo, esto pasa. Porque los campos son campos y estás inserto en el medio de, muchas veces, espacios públicos. Bueno, pará, no quiero entrar en esa, por eso te digo, el tema del tránsito, por eso digo, debe haber una carpa con
la atención sanitaria pertinente, si hay un juego o algo por el estilo, con este nivel de equipamiento, cosa que por lo menos llegar rápidamente a ese lugar te salva la vida y se lo traslada. Porque si esperás a que venga la ambulancia desde el hospital a la Costanera Baja en un día en el que todo el mundo está paseando, que circula el auto, que no entra, olvídate. El tema es que esta vez fue en la Costanera Baja, pero si te pasa en el medio del campo, estás complicado. Como ha pasado, Claro. la madre de un amigo, que la picaron todas las avispas y la mataron, pobrecita. Otro paranaense, un amigazo, que sucedió hace 10 años. El joven de hace poco tiempo atrás, amigo del doctor Galí, este joven ahora. Otros que tengo conocidos en el tema de la zona de Santa Elena, también le pasó lo mismo trabajando. Entonces uno empieza a descubrir, a entender de que lo que no sabíamos de estas cosas es que lamentablemente estos insectos que son sumamente necesarias para la vida humana, incluso polinización y la vida misma del resto de las especies, bueno, uno tiene que estar prevenido por si algo de esto ocurre y tratar de salvar su vida. Punto final acá. Y saludo de la familia, ¿no?